La entrevista. La entrevista es una relación interpersonal en la que se establece una relación entre el trabajador social y la persona que acude al servicio. Es mucho más que la aplicación mecánica de una técnica. La relación profesional es el resultado de la interacción o dinámica entre el trabajador social y el usuario, caracterizado por que el usuario solicita la intervención profesional mediante la petición que formula al servicio donde labora el trabajador social. El trabajador social utilizará sus conocimientos, técnicas y experiencia profesional para comprenderle y ayudarle, ya que el primer contacto con los usuarios está determinado por una situación de dificultad, necesidad o tensión de esos usuarios, y el trabajador social deberá entrar en contacto con los sentimientos profundos de los usuarios para comprenderlos e identificar sus necesidades sociales. La relación profesional se estructura mediante la interacción entre el trabajador social, que intenta comprender, y el usuario, que intenta explicar, con el objetivo común de mejorar la situación por la cual busca el apoyo el usuario. Para que se establezca una buena relación, el trabajador social deberá adecuarse al ritmo del usuario, creando un clima de distensión y hallando la manera de expresión conveniente que le permita comunicarse y ser entendido con facilidad por el usuario. Debe situar la relación según los objetivos para los que se mantiene la entrevista, y deberá pedir la información necesaria para tal fin. La relación entre el trabajador social y el usuario suele continuar a lo largo de un plazo determinado por ambas partes, dependiendo de la complejidad de la satisfacción de las necesidades del usuario, ya que durante ese plazo el trabajador social está pensando y trabajando en la satisfacción de las mejores alternativas para el usuario, y el usuario está satisfaciendo y buscando más soluciones y va promoviendo nuevos sentimientos y posibilidades para alcanzar el mismo fin que estableció con el trabajador social. Generalmente la búsqueda de soluciones del usuario es motivada y orientada no solo por la misma necesidad que tiene sino por el trabajador social. La entrevista es una técnica. Una técnica es la utilización consciente e intencionada de conocimientos basados en la teoría y en la experiencia. La técnica de la entrevista en trabajo social posee unas características diferentes a su utilización en otras disciplinas. La aplicación de los conocimientos y conceptos queda limitada de la siguiente manera. 1. El objetivo del trabajo social es la atención de necesidades sociales del usuario mediante recursos individuales o colectivos, y de la intervención profesional del trabajador social. 2. El estudio y la observación de las necesidades personales del usuario no se dan por separado de los factores sociales externos, sino en relación con ellos. 3. El diagnóstico hace referencia a las necesidades personales, grupales y sociales del usuario. 4. La atención al usuario se va dando al mismo tiempo que la prestación de recursos y servicios por parte de la institución. 5. El nivel de formación del trabajador social. Hay que precisar que el empleo de una teoría no debe ser vista como la única base para la práctica del trabajo social, sino todas las teorías y conocimientos que nos permitan comprender y servir al usuario. Así tenemos algunos conceptos a revisar y que se pueden identificar con las entrevistas. La fantasía mundo interno. La fantasía se refiere a los primeros contenidos de los procesos mentales que se generan desde los primeros días de vida, de forma que los impulsos y experiencias tienen representación mental en la fantasía, la cual no es un contenido psicopatológico, pero puede derivar hacia ideas delirantes o fuera de la realidad y ocupar la mente de una persona. De esta manera la fantasía puede tener también carácter defensivo, siendo un refugio para no hacer frente a la realidad o a las responsabilidades sociales. Ansiedad. Hay dos clases de ansiedad que debe conocer el trabajador social y que son la persecutoria. Se refiere a mecanismos de proyección, idealización y negación, y la depresiva. Se refiere a sentimientos de culpa, melancolía, etc. Que en la práctica las podemos distinguir por los tipos de defensa usadas por el usuario para describir sus conflictos o sus necesidades sociales, para presentar demandas y para relacionarse con el trabajador social. Existe también la ansiedad confusional, que aparece en casos en que las capacidades del yo no pueden usar defensas, por ejemplo por el estrés o por relaciones simbióticas, es decir, que viven otra vida que no les pertenece. Transferencia y contratransferencia. La transferencia fue descrita por Freud como sentimientos y emociones que el paciente transferían del pasado como si fuesen actuales y nuevos. El analista los interpretaría con la finalidad de modificarlos.
El trabajador social debe conocerlos para contenerlos o ayudar al individuo si es preciso. La contratransferencia es descrita como la reacción del terapeuta, fruto de problemas personales no superados, que se activan en la situación analítica, impidiendo el desarrollo de la función terapéutica. También define la reacción desencadenada en el entrevistador como consecuencia de los sentimientos que le transfiere el entrevistado, y se contempla como inevitable en la relación asistencial, proporcionando una importante información para comprender al entrevistado a través de los conocimientos que proyecta en el trabajador social. Contención. Es la capacidad de percibir y recibir las ansiedades del otro para contenerlas, devolviéndolas a un estado de superior elaboración en forma menos desestructurante y nociva. Si el entrevistador queda invadido por las emociones que le comunica el usuario, su capacidad de comprensión y elaboración queda inhibida en él mismo, por lo que la respuesta será una defensa de su ansiedad y no una respuesta a la necesidad del usuario. Insight. Es ese momento privilegiado de toma de conciencia, la conciencia que logra el paciente de la naturaleza del conflicto inconsciente. En un sentido general, indica la capacidad de aprehensión de la realidad que va más allá de la observación, y que está relacionada con factores intuitivos más que con procesos de razonamiento. El insight psicológico se refiere tanto al autoconocimiento como a la comprensión de los otros o de las relaciones interpersonales. Desde el punto de vista psicodinámico, es la apreciación de sentimientos a través de la experiencia que podemos tener de ellos. El insight psicoanalítico vincula presente y pasado y se produce en la situación analítica a través de la interpretación, sobre todo de sueños y asociación libre. Para el trabajador social es importante adquirir insight para simpatizar con el usuario. Actuación. Actuación hace referencia a algunos momentos de la atención en el que los usuarios actúan en vez de verbalizar el contenido del recuerdo. Esta tendencia está ligada a esquemas preverbales y a tendencias compulsivas, intolerancia y frustración. En los trabajadores sociales pueden predominar tendencias a la actuación ante las ansiedades provocadas por el usuario, manifestándose por excesiva verbalización y a la sensación de no poderle hacer frente al caso, buscando como salida la derivación a otros profesionales o a otros servicios. La entrevista, como proceso, tiene distintas fases. Primera fase. Es la recepción del usuario, cuyo encuentro produce impresiones recíprocas tanto para el entrevistador, que se ha de mostrar acogedor y no decir nada innecesario, como para el entrevistado, que explicará el motivo de su demanda o consulta. Es en esta fase cuando están más patentes las ansiedades de ambos. Fase de exploración. El entrevistado expresa con sus palabras el motivo que le lleva al servicio, debiéndose sentir escuchado y atendido en todo momento. Fase de intercambio o clarificación. Se delimita y concreta la situación del usuario, en caso de que el entrevistado no esté en condiciones de seguir o no tiene tiempo, se concierta otra cita para la entrevista. Si se obtienen los datos necesarios, se podrá comenzar la intervención por parte del trabajador social. Fase final. El entrevistador se despide del entrevistado, siendo el momento propicio para hacerlo si el entrevistado ha revelado un hecho importante que da sentido a su situación o demanda. El trabajador social será receptivo a captar información hasta el último instante de la entrevista. Elementos que intervienen en los primeros contactos entre los usuarios de los servicios sociales y trabajo social. Ámbito. En la atención directa a los usuarios, las necesidades serán el ámbito específico del trabajo social. En estas situaciones, las personas son el principal objeto de interés y atención, teniendo como características la multiplicidad, porque están integradas por distintos elementos personales y sociales, y la diversidad, porque se atienden a personas con distintas características y necesidades personales. Muchas situaciones de los usuarios son el resultado de distintos elementos interaccionados, por lo que se debe distinguir en cada uno los elementos estables o constantes de los variables o circunstanciales, que son, estos últimos, los que suelen motivar la demanda al servicio y que pueden ser un factor desencadenante de la necesidad o necesidades. Las normas, leyes y valores sociales cambian, de manera que los grupos sociales, personas, profesionales y servicios los incorporan en tiempos y ritmos diferentes. Esto hace que los hechos no se puedan generalizar, teniendo en cuenta que también en el contexto personal y relaciones afectivas provocan diferencias entre las personas. La función del trabajador social será comprender las situaciones específicas de cada momento para ayudar a los usuarios a descubrir los recursos personales y sociales